Como ya vieron algunos hermanos en el grupo, la predicación de hoy se llama El canto del gallo. Sí. Hubo quien, bueno, y habrá alguno ya que estará pensando, ya sé de qué va a predicar, cuando el gallo cantó. Por cierto, ¿saben que en América los gallos cantan diferente que aquí? Aquí en España los gallos cantan kikiriki. En Estados Unidos los gallos cantan cocorocó. Me lo dijo Tom. Sonríe, Dios es bueno. Pues no vamos a predicar de cuando el gallo cantó 3 veces, en las que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Muchos habrán pensado en esa parte de la Escritura. ¿Sí? ¿Nos reímos un rato? ¿Cuántos han pensado en esa parte de la Escritura? Muy bien. Pero no. Hay otra parte de la Escritura que habla del canto del gallo. No como tal, no le pone el nombre, pero es el canto del gallo. ¿Cuándo suele cantar el gallo? El gallo suele cantar a la mañana, al amanecer. Cuando está irrumpiendo el alba, ahí empieza a cantar el gallo. Algunos gallos llevan mal el reloj y cantan un poco antes, pero cantan ahí, antes de que amanezca, cuando está ahí rompiendo la luz ahí, ahí empieza a cantar el gallo. Y lo que el gallo canta es ya de día. Empieza el día, hay un nuevo día, hay el día. En una ocasión tuve la oportunidad de escuchar al predicador John Arnold, si no recuerdo mal, John Arnold. Es el pastor principal de la iglesia de Toronto, donde hubo ese gran avivamiento que sigue hasta el día de hoy. Muchos criticaron ese avivamiento porque en sus reuniones había una manifestación muy peculiar, y es que los hermanos y hermanas, bajo la llenura y la influencia del Espíritu Santo, por ahí se oía entre la multitud, se oía alguno o alguna cantar como el gallo. En español, kikiriki, en americano, cocorocó. Fue muy criticado ese movimiento, porque ¿qué es eso? ¿Dónde está en la Escritura que alguien se ponga a hacer el gallo en la iglesia? ¿Dónde está en la Escritura que alguien se ponga a hacer cosas así? ¿Dónde está? ¿Os doy la respuesta ahora o la doy para el final? ¿Le da? Sí, vale. La Galia me conoce, después se me olvida. Este predicador estuvo en Inglaterra, Reino Unido, no recuerdo si era Inglaterra exactamente, Reino Unido. Estuvo allí predicando, él contaba esto en su testimonio. Yo lo vi, como estamos aquí ahora, yo lo vi en esa reunión, aquí en Madrid, contando el testimonio. Y él contaba que, él fue allí a predicar con unos hermanos, unas hermanas, ahí en la iglesia. Y había alguien ministrando en la alabanza, una muchacha con su guitarra, y estaba ministrando la alabanza. Él no la conocía de nada, él es canadiense, si no recuerdo mal, y ella era de allí, de la parte del Reino Unido. No se conocían. Y de repente, en medio del culto, la hermana, en la adoración, ahí, empieza a hacer el gallo. En Inglaterra no sé cómo lo hacen, pero imagino que será algo parecido como en el inglés. Cocorocó. Y entonces
los hermanos le preguntaron a este pastor, le dijeron: hermano, ¿qué significa eso? Porque en las reuniones allí en Canadá y también aquí, pues ha habido alguien haciendo el gallo. Porque pudiera parecer un desorden. Si yo ahora preguntara y dijera aquí, preguntara ¿a cuántos le parecería un desorden si alguien, mientras hemos estado en la alabanza, la adoración, aquí alguien de repente se pusiera a hacer el gallo? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Lo verían ordenado o lo verían un desorden? ¿O lo verían un escándalo? ¿Cómo lo verían? Uy, en un culto haciendo el gallo. El hermano le respondió y dice: no lo sé, no sé qué significa. Y se volvió a la hermana que estaba tocando y le preguntó: hermana, ¿qué significa eso? Y ella le dijo: iglesia, despierta. Iglesia, despierta, el Señor viene pronto. Así que hoy vamos a escuchar del mejor predicador de los predicadores, que no soy yo, el canto del gallo. Amén. Necesito, Sara, por favor, ¿me ayudas? Y Johnny, ¿me ayudas tú también? ¿Me ayudan, por favor? Vamos a Mateo capítulo 24. En esta sección, Mateo capítulo 24 y capítulo 25, es el mismo Señor Jesucristo quien está predicando, quien está enseñando a sus discípulos. ¿Cuántos aquí entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Pues es la mejor voz que podemos escuchar en esta mañana, la voz del Señor. Así que vamos a tener esta lectura, Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Os vais turnando, ¿vale? Vale. Puedes leer aquí o allá. Cuando tú me digas para eso lo paso yo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y estas señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Un momento. Aquí vemos, en primer lugar, que Jesús les da una mala noticia y capta la atención de los discípulos. Y los discípulos, pues, tienen confianza con el Señor y tienen curiosidad. Y entonces les hace 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Amén. Seguimos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Un momento. Aquí Jesús empieza a relatar todas las señales, empieza a contestar sus preguntas, y lo que está haciendo es un pequeño resumen de lo que está por acontecer. Y esta es la primera parte del resumen, y les dice: pero cuando veáis todo esto, no os alarméis. Esto es principio de dolores, aún no viene el fin. Se ha puesto crudo, pero aún no es el fin, es el principio de dolores. A mí esto me recuerda a cuando Loli dio a luz a Sara. Estábamos allí en el hospital con mi suegra y ella estaba con contracciones, dolores de parto, pero aún
mi suegra decía, aún no viene. Ella íbamos andando por el pasillo, por allí por el hospital, se paraba, se apoyaba en la pared, yo le daba apoyo moral, ¿sabes? Yo estaba allí, ahí, venga, la miraba. Pero no podía hacer más, no podía hacer nada. Y mi suegra la miraba y decía, aún no viene, aún no viene. Y así estuvimos pues toda la tarde, una cosa así, no sé, mucho tiempo. Hasta que ya estaba cansada, estábamos cansados de estar por allí dando vueltas, pues ya era de noche y se fue a la cama, estaba ahí en la cama tumbada. Y entonces, en una de esas contracciones, de repente la expresión de Loli, la reacción a ese dolor fue distinta, fue diferente. Era más intenso. Yo no sentía el dolor, pero mi suegra y yo vimos la reacción de Loli. Y entonces mi suegra dijo, ahora sí que viene. ¿Y sabéis qué pasó? Que vino. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuando tú lo veas crudo, aún no viene. Vienen cosas feas, cosas malas. Nosotros decimos cosas chungas, pero que no suene mal. Pero aún no viene. Aún se tiene que intensificar la cosa. Y ahora viene la segunda parte del resumen. Y continúa. Le da que participe. Esa, no, otra. Sí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la señal de la venida del Señor. Esta es la señal de cuando venga el fin. Esta es la señal. La persecución a la iglesia. La persecución a los cristianos, donde los cristianos serán entregados y serán maltratados y serán aborrecidos de todas las gentes. Esa es la señal. Y esto provocará que los cristianos vayan huyendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación a otra nación, y huyendo de un lugar para otro, y por donde quiera que pasemos, estaremos predicando el evangelio. Porque honestamente, los que hemos conocido al Señor no podemos callar. Estemos donde estemos, siempre tenemos que hablar del Señor. Al pastor Jacinto, hay gente que dice, es que no sabes hablar de otra cosa. No, es que no sabe. No sabe de fútbol, no sabe de cocina. O te va a hablar de trabajo o del Señor. Tú eliges. Como le digas, háblame de trabajo, la llevan mal. Porque te va a decir, vosotros no sabéis lo que es trabajar. A la edad de 7 años yo ya estaba en el campo con los mayores, trabajando 12 horas. Y cuando luego trabajaba en la fábrica, después de 12 horas, y me iba por las casas a cortar pelo, de lunes a sábado. Vosotros no sabéis lo que es trabajar. Después de 8 horas estáis reventados, estáis cansados. Así que es mejor que te hables del Señor, te lo digo yo. Y esta es la señal. El evangelio será predicado a todas las naciones, pero con el ingrediente de que la iglesia está siendo perseguida, maltratada. Algunos mueren, otros son encarcelados, de todo. Continuamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque a donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En esta sección, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es explicar un poco más detalladamente en la segunda parte del resumen que ha estado hablando antes. Lo está explicando un poquito mejor. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis estas señales, cuando veáis estas cosas, habla de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice, entonces huid. Es el momento de lo que expresa en el versículo 9. En la primera frase dice, entonces os entregarán a tribulación. Y en el versículo 15 dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces huid. No volváis a casa, no volváis a la ciudad, entonces huid. Porque es el momento cuando os entregarán a tribulación, es el momento cuando os perseguirán, es el momento cuando os buscarán para maltrataros, para encarcelaros, os buscarán para torturaros y que neguéis la fe, y unos a otros se aborrecerán y seréis descubiertos por unos y por otros. Entonces huid, porque ese es el momento. Y aquí da unos matices dando esta explicación. Habla de que también va a llegar el momento en el que se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos cristos, que ya lo estaba anunciando antes en la segunda parte del resumen, pero aquí dan más detalle. Se levantarán falsos cristos, dirán que está aquí, que está allá. No los busquéis, no ir detrás de ellos. Y dice cómo será el asunto. Cuando el Señor venga, entonces todos lo verán. Cuando el Señor venga, pone una parábola, un ejemplo, donde está el cuerpo muerto se juntan las águilas. Lo que está diciendo es que donde esté el Señor se juntarán todos y no hará falta que vayas o que vayamos detrás de nadie. Así que dice, cuando oigáis, allí está el Cristo, no lo creáis. Y cuidado con los falsos profetas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Seguimos. Sí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol... ¿Hasta aquí? Vale. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Lo dejamos en el 31. Este versículo tiene una conexión directa con las enseñanzas del apóstol Pablo, cuando habla de los muertos en Cristo, de los que están durmiendo, y dice que no estemos sin esperanza como los que no tienen al Señor, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Puede parpadear un momento? En ese instante seremos transformados y arrebatados. Y dice que enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque a la final trompeta, a la trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta, vendrá el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese es el momento del arrebatamiento. Es el momento cuando el Señor aparece en los aires. Es el momento cuando Él se lleva a la iglesia. Si lo miramos cronológicamente, en el versículo 28, en el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habrá señales en los cielos. Y entonces, en el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Así que la señal del Hijo del Hombre aparece después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que está diciendo Mateo. Hay unas palabras muy importantes a las que tenemos que prestar atención, y son entonces, cuándo, por lo tanto. Esas palabras nos dan una pista de la cronología y de el evento de los sucesos. Así que en ese momento aparece el Señor y se lleva a la iglesia. En ese momento aparece el Señor y se lleva a la iglesia. Continuamos, de 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí el Señor nos quiere llamar la atención con una parábola, la parábola de la higuera. Y es que la higuera da una señal de cuando está cerca el verano, y es lo que nos está diciendo. Jesús una de las veces está hablando con los judíos y les dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir los aspectos del cielo? Si va a llover o no va a llover, pero no sabéis distinguir el tiempo, los tiempos, las sazones. Y aquí nos da una pista y nos dice, vosotros sabéis esto de la higuera, sabéis que cuando está verdecita ya viene el verano, ya está cerca. Pues sabed que cuando acontezcan todas estas cosas, el día del Señor está cerca, a las puertas. Amén. Seguimos. Déjale al Joani, pobrecita. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok. Aquí le está hablando, hago énfasis, les está hablando a los discípulos y les habla a todos. Y lo que le está diciendo es, ¿os acordáis de la historia de Noé? Noé estuvo aproximadamente 120 años construyendo el arca. Muchos años. Y la gente pues lo tomaría por loco. ¿Qué está haciendo? ¿Para qué hace un arca aquí? ¿Qué está haciendo con todo esto? La gente no entendía. La gente no entendía. Hasta que vino el día, cuando se cerró el arca y vino el diluvio, entonces todos querían entrar en el arca. Entonces todos querían apresurarse, pero el arca ya estaba cerrada. Así que Jesús aquí lo que está diciendo es, apresúrate a asegurar tu salvación, porque no sabes cuándo vendrá, no sabes cómo será, pero venir viene. Que no te pille desprevenido, que te pille preparado. Y dice, estarán dos en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. ¿Quién serás tú? ¿El tomado o el dejado? Estarán dos en el campo o en la fábrica o donde sea, trabajando. Y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Y tú? ¿Serás tomado o serás dejado? Lo que está diciendo es prepárate. Prepárate para el día de la venida. De hecho, algunas personas verán la venida del Señor, pero otras partirán antes. Pero sea de una manera o sea de otra, tenemos que estar preparados para que, o bien sea que Él nos llame o que Él venga, pero que cuando estemos delante de su presencia podamos permanecer de pie. Así que, ¿cuál serás tú? ¿El tomado o el dejado? Seguimos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que esté no. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que esté no espera, que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parte, el Señor le está hablando a los siervos, a los que quieren servir, a los que están sirviendo en la iglesia, a los que sirven no solamente aquí, sino a los que están sirviendo al Señor en todo lugar. Y les está diciendo, el Señor viene, y viene a la hora que no sabes, y el día que no sabes, y viene. Y si el Señor encuentra a su siervo sirviendo, entonces tendrá una recompensa. Dice
¿Quién? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Lo más importante de los que estamos sirviendo no es preparar algo bonito, es preparar el alimento y entregarlo a su tiempo. El alimento es la palabra de Dios y el alimento es ministrar al Espíritu Santo. Él es el pan de vida y Él es el agua que sacia la sed. Así que, ¿quién es el siervo fiel y prudente que estará dando el alimento, dando la palabra a su tiempo? Y recordemos que aunque hay algunas personas que dicen, yo no soy apóstol, no soy profeta, no soy evangelista, ni pastor ni maestro, pero hermanos y hermanas, tú y yo tenemos un ministerio reconocido bíblicamente. ¿Saben cómo se llama? Se lo voy a decir. Se llama el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio nuestro a todas las personas reconciliados con Dios. ¿Quién será el siervo fiel y prudente que les esté llevando el alimento a su tiempo? Porque a veces pensamos que es cosa del pastor. El pastor prepara el alimento para entregarlo aquí. Pero luego tú, en casa o fuera de casa, eres también un siervo del Señor. Esto se explica de la siguiente manera. Si Él es Dios, nosotros somos la creación. Él es el Dios y nosotros los adoradores. Él es el creador, nosotros la creación, las criaturas. Él es el Señor, nosotros los siervos. Él es el Rey, nosotros los súbditos. Porque algunos se confunden y piensan que el Señor es el reino, es el genio de la lámpara mágica para que haga todo lo que yo quiera. Y no es así. Él es el Señor para ser servido. Él se lo merece. Amén. Así que dice esto, ¿quién será el siervo fiel? Aquí nos está diciendo que unos llevarán recompensa, otros llevarán castigo. ¿Qué llevarás tú? ¿Qué quieres llevar? ¿Quieres llevar recompensa o castigo? ¿Cuántos quieren recompensa? Pues dile al Señor, Señor, úsame para tu obra y para tu gloria. Y aprovecho para decir a aquellos que están sirviendo al Señor que pareciera que durante un tiempo pues como que algo va mal. De repente las cosas se tuercen en la vida. Y de repente, chicos, lo bien que yo estaba en el Señor, que estaba creciendo, ahora de repente se trunca todo. Ahora empiezo a tener problemas y dificultades. Sí, bienvenido al servicio. Sonríe, Jesús te ama. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice que todo pámpano que en él permanece lleva fruto. Amén. Y el que lleva fruto, él, el maestro, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que sí, cuando va todo bien, llevas fruto, gloria a Dios. Cuando de repente todo se trunca y no es por pecado, no es por maldad, no es por ninguna cosa, sino que de repente hay dificultades, es que Dios te está limpiando. Porque Dios quiere que tú lleves más fruto, porque sabe que tú puedes dar más y mejor. Así que te está limpiando, te está quitando lo que no sirve para que tengas más espacio para producir los frutos del reino. ¿Alguien dice amén? Aleluya, gloria a Dios, un aplauso a Él. Ahora, yo sé que ninguno queremos ser limpiados. Vamos a ser honestos. Queremos ser limpiados con anestesia.
que nos pongan un poquito de anestesia para que no nos duela el proceso de limpieza y purificación. Pero es que Dios lo hace en vivo, sin anestesia, sin paños calientes, pero con su presencia. Él te dice, yo estoy aquí, hermana Joanny, yo estoy aquí. Tranquila. Lo sé. Se va a pasar. Se va a pasar. Se va a pasar. ¿Te duele? Está bien. No pasa nada, estoy contigo. ¿Qué duele? No te preocupes, está bien. Ahora, qué bonito nos vemos todos después de habernos lavado, ¿eh? Después de habernos limpiado y de habernos quitado todas las cosas que no valen. ¿Saben? Cuando vas al podólogo y te limpia, te raspa y con la piedra pómez o con la lija. Pero qué bonito se queda uno luego, ¿eh? Eso es lo que hace el Señor. Nos quita las impurezas, las suciedades, lo que no sirve, y luego nos vemos más hermosos. Y el fruto sale más y mejor. Amén. Aleluya. Continuamos. No, que va. Ahora el capítulo 25. Ah, vale. Pensaban que habíamos terminado. No, el predicador sigue. Vamos a escuchar al predicador. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, esta parábola tiene otra vez conexión con la enseñanza que estaba dando Jesús en el capítulo 24 sobre los días de Noé. En esta ocasión pone 10 vírgenes en las que están esperando al Señor, están esperando su venida, pero unas están preparadas y otras no. Lo que nos cuenta de la historia de Noé es que unos entendían que el Señor iba a traer un diluvio y otros no entendían nada. En esta parte parece ser que todas entienden de que el Señor va a venir. ¿Cuántos saben que el Señor va a venir? Amén. Ahora, dice que de 10, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Eso habla de un 50%. Un 50% de la iglesia que es prudente y otro 50% que es insensata. Perdonadme que use las mismas palabras de mi maestro. Porque no se preparan para el día de su venida. Saben que viene, tienen algo de aceite, tienen la lámpara encendida y de alguna manera todos duermen, pero aún las prudentes, aunque se han dormido, tienen aceite suficiente para permanecer con su lámpara encendida hasta el día de recibir al esposo, al momento de recibir al esposo. Pero las insensatas no. Las insensatas dependen de las demás, dependen de los demás. Aquí hay un dicho que dice: ¿dónde va Vicente?
¿dónde va la gente? Lo que está diciendo es, si hay un retiro grande, bonito, y va a ir multitudes, yo voy allí. Pero si se juntan 2 o 3 a orar y a clamar a las 6 de la mañana, no me esperes. Si la iglesia es muy grande y hay un bonito coro, pantallas. Perdón, si alguien me trae un poquito de agua, lo agradezco, por favor. Gracias. Ya ha ido Loli. Si hay pantallas grandes, buen sonido, si hay de todo, entonces, y hay mucha gente, entonces voy. Si la iglesia es pequeña, entonces no. Si es un evento, ¿dónde va a ir? Perdonar. Ya queréis que deje de predicar, ¿eh? ¿Me estáis viendo ahí que me estoy ahogando? Ni agua, chico. Qué falla, qué falla. Menos mal que está mi mujer por ahí. Guapa. Vale. Seguimos. Sonríe, Jesús te ama. Yo también, ¿eh? Pero pasa eso. Hay un evento. Ayer había un evento de hombres. Una reunión de hombres en un lugar. El pastor llamó, invitó a un montón de personas de la zona y de fuera de la zona. Y cuando llegamos, habíamos aproximadamente poco más de las mismas personas que habíamos aquí. Un llamamiento para orar y clamar por nuestra generación. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y así son los insensatos. Van porque va la gente, hay multitud, voy, va a estar bien. El evento va a estar bien. Pero no se trata de si el evento está bien para ti o no está bien para mí. No se trata de si me gusta o no me gusta. Se trata de prepararse para el día de la venida del Señor. Se trata de que hay multitudes de almas que se están perdiendo, a las cuales Cristo ya pagó por ellas en la cruz del Calvario. ¿Saben que el vecino de la esquina, el vecino ese que te hace la vida imposible, ese vecino ya fue comprado por la sangre de Cristo? Cristo ya pagó por él en la cruz, igual que pagó por ti y por mí. Pero está cegado, todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y necesita conocer a Cristo, porque si no, se perderá aquel por quien Cristo murió en la cruz. Seguimos. Déjale a Sara un rato. Al 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que tendrá y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. En esta sección, en esta parábola, vuelve a hablar otra vez de los siervos y de la recompensa o del castigo. Y hay que notar algo, es que en apenas 2 capítulos está haciendo énfasis de que el Señor viene y hay que estar preparado, y que el Señor viene y al siervo que le halle sirviendo, dando el alimento a su tiempo y multiplicando los talentos que recibió de parte del Señor, recibirá recompensa, y aquel que esconda su talento y que no esté sirviendo y que esté golpeando a sus consiervos, Dios le dará un castigo. Así que otra vez vuelve a hacer énfasis. Y cuando la Escritura habla de 2 cosas, 2 veces de una misma cosa, habla de la seriedad de parte de Dios. Cuando José le resolvió el sueño, le interpretó el sueño a Faraón de las vacas flacas, las vacas gordas, y las espigas flacas y las espinas gruesas, le dice esto: el suceder del mismo sueño 2 veces es que la cosa es firme de parte de Dios. Y es así, la cosa es firme de parte de Dios, porque llegará el día en que nos encontremos delante de Él cara a cara. Y algunos piensan que nuestro Señor tarda, pero la Escritura nos dice que no digamos o no pensemos que el Señor retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Pero en su paciencia, ni tú ni yo sabemos cuándo es el día de su venida o de nuestra partida. Tenemos que estar listos para allá. Cuando yo era joven, de la edad de Sara, de la edad de Ruth, yo sabía que tenía que ponerme a cuentas con Dios, porque yo vivía fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas que le desagradaban a Dios, y yo sabía, era consciente, que si yo me moría en ese instante, yo me iba al infierno. No había lugar a dudas. Yo conocía la palabra, yo sabía lo que hablaba el Señor, y yo sabía que yo no estaba a cuentas con Él. Y una voz interna, ahora sé lo que es, en su día yo no sabía lo que era, yo sabía que me tenía que poner a cuentas con Dios, porque si yo me moría, me iba al infierno. Pero yo decía, ahora no, mañana, después de la fiesta esta, después de las Pascuas, después del verano, después del concierto, después de la fiesta de septiembre, después de las Navidades, después del carnaval, después de un festival, porque yo sabía que en esas fechas yo la iba a liar.
En esa fecha yo iba a hacer cosas que desagradaban a Dios. Entonces, en mi lógica, yo pensaba, si me reconcilio hoy con Dios, pero mañana me voy a pecar, estoy en el mismo sitio, en el mismo lugar. Voy a esperar un momento, porque aún yo quiero seguir con mi vida de pecado. Hasta que un amigo mío, de la edad de Sara, 18 años, se fueron a un pueblecito de aquí cerca que se llama Biar, apenas 7 kilómetros. Se fueron un sábado en la tarde. En aquel entonces había un barrio que se llamaba el barrio de allí de Biar, y que estaba todo lleno de disco pub, de discotecas, de ambiente, toda la noche, la tarde y la noche. La tarde empezaba con los chavalillos, chavales de 16 años a 18 aproximadamente, y a la noche todo lo demás, hasta la mañana. Y aún había una discoteca que se tiraba toda la mañana de fiesta. Mis amigos salieron en un coche y llegaron a Biar por la tarde, bajaban, regresaban otra vez al pueblo para cenar. Vendría a ser alrededor de las 10 de la noche, y uno de ellos ya no llegó a casa. Con 18 años mi amigo murió. Eso fue un sábado en la noche. El domingo siguiente yo me entero de la cosa, y cuando me paso por el tanatorio donde estaban sus papás destrozados, me acerco para ver el féretro, porque para mí era como una película, era como una mentira. Para mí era como si no fuera verdad. Cuando me acerco, estaba el féretro cerrado, le habían puesto una bandera encima de la que a él le gustaba y su foto. Entonces yo entendí que mi amigo estaba dentro, muerto. Estando en el tanatorio, salgo de la sala y me voy al baño, al aseo. Y estando allí, me pongo a llorar. Y me viene a mí esa voz y me dice, ¿y tú cuándo? Mi abuela, madre de mi padre, que era mayor que la madre de mi madre, ella tenía 84 años en ese instante, en ese momento. Y mi amigo con 18 años había muerto. Mi abuela vivía con 84 y aún vivió unos años más. Pero mi amigo con 18 había muerto. Y el Señor me confrontó y me dijo, ¿y tú cuándo? No lo sé. Fue en ese instante que yo decidí reconciliarme con el Señor y buscar a Dios. De eso está hablando. El Señor viene y no sabemos cuándo. El Señor viene y nos pillará prevenidos o desprevenidos. ¿Cómo nos va a ver el Señor? Cuando nosotros estemos delante de Él, ¿qué le vamos a decir? Y en esta sección habla de los siervos que están sirviendo y dándole crecimiento a los talentos que Dios les ha dado, o que los esconden. Y Dios dice que el que tiene y lo multiplica, Dios le dará más. Y el que lo guarda y lo esconde, aun ese don, Dios se lo quitará, ese talento. Y terminamos con la última sección. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me regocijasteis. Y me recogisteis. Perdón. Y si le da alegría, mejor. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. Un aplauso para ellas. A veces nos cuesta escuchar al mejor predicador. Nos cuesta abrir las Escrituras y leer las palabras de Jesús. Pero es el mejor predicador. No hay nadie como Él. Él es el pastor de los pastores y es el maestro de los maestros. De Él tomamos todos y de Él aprendemos todos. Así que quiero animarle en primer momento de que ahí en su casa usted abra las Escrituras y lea la Biblia, lea la palabra de Dios, lea las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Amén. Eso en primer lugar. Ahora lo que quiero decir en esta sección: llegará el día del juicio de las naciones y Dios separará a unos a su derecha, a otros a su izquierda, como separa el pastor a los cabritos de las ovejas. Y hay una diferencia, es que las ovejas oyen su voz y les siguen. El que no es oveja no le sigue. Las ovejas tiran para el monte, decimos aquí. La cabra tira para el monte, ahí está. La cabra tira para el monte, la oveja sigue a su pastor. Al punto que Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae, no me lo envía. Y lo que nos quiere hablar en esta sección es: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Somos ovejas o somos cabritas? ¿Seguimos la voz del Maestro y de nuestro pastor, el pastor de los pastores, a Jesús? ¿O vamos a lo nuestro? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Aquí en este capítulo
capítulo 25 y versículo 13, dice: velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí hay un canto del gallo. Velad, despierta, espabila. ¿Estás durmiendo como las 5 vírgenes o como las 10? Espabila. Es tiempo de espabilar. Y muchas veces decimos: no, yo voy bien, yo voy bien. Leo, oro, tal, vengo al culto, voy bien. Déjame que te diga lo siguiente. Capítulo 24, versículo 42. El Señor Jesús vuelve a decir: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y este es el segundo canto del gallo. Velad, porque no sabes cuándo va a venir. Y sabe, mucha gente duerme yendo detrás de los negocios de esta vida. Mucha gente está durmiendo pensando en los laureles, a ver qué va a comer o qué va a vestir mañana, a ver qué va a beber, a ver dónde se va a ir a disfrutar, dónde se va a ir de viaje y de vacaciones en el verano. Muchos están durmiendo, mirando por sus propios intereses. Parece que están despiertos, pero en realidad están durmiendo. Espiritualmente están durmiendo, porque las señales están aconteciendo, las señales las estamos viendo y no se están preparando. Se están preparando para el fin de semana, se preparan para la comida del domingo, se preparan para ir a visitar a un familiar. Que no estoy diciendo que esas cosas estén mal, estoy diciendo que hay que tener una prioridad y un orden en las cosas de nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad que le damos al Señor y a las cosas de esta vida? Cualquiera que se enreda en los negocios de esta vida, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Y estamos durmiendo pensando que aún falta mucho para que nuestro Señor venga. Aún falta mucho para que el Maestro venga, para que aparezcan los aires. Aún falta mucho. Me voy a los negocios, me voy a los estudios, me voy a mi vida, voy a casarme, voy a tener una familia, voy a hacer cosas aquí en la tierra que no son malas. Repito, insisto, no son malas. Pero no estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba. Nuestro Señor viene y Él viene pronto. Él no resucitó para quedarse allí en los cielos y no venir nunca. Él dijo: yo vengo pronto. Y cada día está más cerca su venida. Él está a las puertas. Podemos escuchar las campanas, podemos escuchar las señales, podemos ver y podemos palpar, podemos sentir los efectos de las señales. Cada día las cosas van de mal en peor. No solo en una parte del mundo, sino en todo el mundo. Nuestro Señor viene pronto. Iglesia, kikiriki. Velad y orad, porque el Señor viene pronto. El día de su venida está cerca y no sabemos cuándo. Apocalipsis, capítulo 3, nos dice en el mensaje a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Si yo ahora preguntara y no me responda, pero si yo te preguntara, ¿eres frío o eres caliente? ¿Cómo está tu vida en el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? Hermano, hermana, ¿eres frío o eres caliente? ¿Tú dirías de ti mismo, soy caliente? ¿O dirías que soy frío? ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde está tu mirada?
¿Está en las cosas de arriba o en las cosas de esta tierra? El Señor les dice a la iglesia en el siguiente versículo: por cuanto no eres frío, eres tibio, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Duras palabras del Señor Jesús. Iglesia, kikiriki, despiértate, que el Señor pronto está aquí. Muchas veces somos responsables con nosotros mismos, honestos, y decimos: no soy caliente. Pues hermano, si no estás caliente la llevas mal. Hermana, si tú no estás caliente del Señor, lo llevas fatal. Porque el frío está desechado y al tibio Dios lo vomita. El tibio es alguien que entró en la presencia del Señor, pero se ha dejado, se ha dormido y no ha espabilado. Espabila, iglesia. Kikiriki. Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora en la que el Señor vendrá. Pero el día está cerca, muy cerca, más de lo que tú y yo pensamos. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de ponernos en el fuego. Es tiempo de encender nuestras lámparas y poner aceite en nuestras lámparas. Es tiempo de poner la mirada en las cosas de arriba. Es tiempo de esperar y clamar por la venida del Señor. Dicen: ¿cuántos quieren que el Señor venga? Dicen: yo, amén, gloria a Dios. Y algunos dicen: pero todavía no. Porque si me pilla ahora, me pilla fatal. Hermano, ahora saldremos a la calle y no sabemos lo que nos va a pasar. Ay de aquellos que dicen: iremos, negociaremos, venderemos, compraremos y haremos esto y lo otro. Insensato. Cuando debiéramos decir más bien: si Dios quiere, si Dios lo permite, iremos y haremos esto y aquello. Pretendemos ser dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio respirar, de nuestro propio aliento. Y Jesús le dice en una historia, le dice a un rico, dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Despierta. Ustedes no están aquí hoy por casualidad. Ustedes han tenido un tiempo en el Señor en el que han estado fervientes, fervorosos, buscando la presencia del Señor. A tutiplén, decimos aquí, a tope, buscando a Dios, con fuego, con celo. Pero ha habido algo, alguna preocupación, alguna cosa que de alguna manera os ha frenado algo, os ha parado. Seguís amando al Señor, seguís deseando del Señor. Se nota, por eso estáis hoy aquí. Porque habéis venido para pasar unos días. Podríais estar viendo el castillo o en cualquier otro lugar, pero habéis venido a la presencia del Señor. Dios os ha traído aquí y lo que os está diciendo es: volved al primer amor, a los tiempos pasados, cuando pasaba tiempo contigo, cuando pasábamos tiempo en la intimidad, cuando no importaba a nadie más. Cuando cerrabas tus ojos, levantabas tus manos, pueden haber 100, 250, 1 o 2 alrededor, pero éramos tú y yo. Volved, volved, volved al tiempo de la intimidad, volved al tiempo del fuego. Los dones que Dios ha puesto en vosotros no se han apagado, siguen estando ahí, siguen estando con vosotros. Y Dios quiere despertarlos, Dios quiere activarlos y Dios quiere usarlos. Dios os ha puesto, hay un llamamiento fuerte sobre vuestras vidas.
No sé cuál es, pero hay un llamamiento, hay una visión. Dios te ha dado una visión. Tú sabes la que es y tú también lo sabes. Y Dios os ha dado un proyecto. Son cosas grandes, cosas que soñabais un día. Y hubo un momento, por lo que fuera, a lo mejor dijisteis, bueno, quizá era mi sueño, pero es muy difícil, no lo voy a poder alcanzar. Pero Dios te dice, Dios os dice, no es con ejército ni con fuerza, no es con sabiduría humana, no es con proyectos o con cosas o con recursos humanos, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Todo lo que necesitas es mi Santo Espíritu. Hay una palabra de Dios en tu vida, hubo una semilla plantada, en la niñez fue plantada en tu vida esa palabra, hubo una plantada en la niñez y te ha estado persiguiendo y es el momento. Dios dice, para este tiempo te he llamado, para esta generación te he traído y para esta nación. Y amada iglesia, por favor despierta. La reunión de oración es la más importante, porque no es solo donde clamamos, es donde nos prendemos en fuego, es donde le pedimos al Señor que venga a nuestras vidas. Uno no se prende en fuego por escuchar una predicación, tu alma es saciada, tu alma, tu espíritu recibe el alimento. Pero tú eres encendido en fuego y lleno del Espíritu Santo y del aceite fresco cuando nos metemos en oración con el Señor. Y cuando nos juntamos y nos unimos en oración, entonces somos prendidos el uno con el otro y con el Espíritu Santo. El otro día me decía un hermano, ayer precisamente, hace tiempo que no busco del Señor. Hace tiempo que no leo. Hace tiempo que no busco de Él. Hermano y hermana, no sé si es tu caso, pero necesitas prenderte en el fuego del Espíritu Santo. Estar como la novia esperando al esposo. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y la iglesia dice, ven. Estate preparado y preparada de tal manera que puedas decir, ven, y no te pille desprevenido, no te pille despistado y reciba la recompensa de parte de tu Señor. Porque estás sirviendo, porque estás dando el alimento a su tiempo, a donde Él te ponga, donde Él te diga, dando, sirviendo. Y recibirás la recompensa de parte del Señor, porque Él paga muy bien. Dios te bendiga, iglesia. Saludaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene.